Buenas noches, jóvenes. Un placer compartir con ustedes la palabra de Dios. Bueno, yo en realidad me pongo a pensar, se me invita para este culto de jóvenes, y yo siempre he pensado que la juventud no es una cuestión de mejillas rosadas, de labios encarnados y de articulaciones flexibles, sino que la juventud es un temperamento de la voluntad, es una cualidad de la imaginación. Y como decía o dice, ¿no?, un autor de nuestra iglesia, falleció ya hace muchos años, el doctor Braulio Pérez Marcio, dice él que más que el temperamento de la voluntad y cualidad en la imaginación es la frescura de la primavera profunda de la vida. Y entonces nosotros concebimos los jóvenes básicamente en función de la edad. Y si es así, pues prácticamente yo no soy tan joven como para yo estar aquí compartiendo con ustedes. Yo sé que ustedes me ven a mí como su papá, y muchos de ustedes evidentemente como hasta su abuelo. Pero me encanta compartir con los jóvenes porque naturalmente fue una etapa que viví, que disfruté bastante en la iglesia adventista desde mi niñez en el Club de Conquistadores, y compartir con los jóvenes. Yo más que tengo 3 hijas jóvenes que cantan, por cierto, y entonces esto me llena de mucha satisfacción compartir con todos los jóvenes, no solamente de la República Dominicana, sino también de cualquier otra parte del mundo, que sean parte de nuestra gran familia en la redondez de la tierra. Vamos a compartir esta noche. Acompáñanos esta noche. Bendice esta juventud en el nombre de Jesús. Vamos al capítulo 21 del libro de Lucas. Lucas capítulo 21. Voy a usar ese texto a manera de introducción para compartir con ustedes lo que quiero tratar esta noche con todos ustedes, jóvenes adventistas de nuestro continente. Capítulo 21, libro San Lucas, versículo 5 en adelante. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús les dijo: por cuanto ven estas cosas, de ciertos os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué pasó aquel día? La sierva de Dios, la señora Elena Harmon de White, dice que aquel día en el que Jesús estaba en el templo fue considerado como el gran día del ajetreo. Ya cansados los discípulos, en hora de la tarde, salen del templo. Jesús se queda en el interior del templo compartiendo con la multitud, y entonces cuando Jesús sale del templo, los discípulos, que ya estaban un poquito exhaustos, cansados de trabajar tanto durante el día, le preguntan, Jesús se acerca a ellos y le dice: ustedes están viendo esta magnífica construcción, que era el orgullo de los judíos. En ese tiempo existían las 7 maravillas del mundo antiguo, y entonces cada país tenía un monumento. Nosotros podemos hoy pensar que existe la marca país. Si usted ve, por ejemplo, la montaña del Cristo de Concolvado, Pan de Azúcar en Río de Janeiro, a usted le presentan a usted esa, eh, parece que soy yo que tengo que dar entrada a algunas personas, sí, que Hermano, no se sencillamente, preocupe. sí, Nosotros hay vamos a hacer. personas. Perfecto. Marca país. La marca país de Israel era incuestionablemente el majestuoso templo que habían construido. Ya no era ni siquiera sombra de lo que había hecho Salomón. Ya este fue un templo reconstruido, pero todavía era el centro de cohesión religiosa de los judíos. Destruirse este templo iba a ser algo terrible para el pueblo de Israel y para la religión judía en sí. Y Jesús ahora sale del templo, dice a los discípulos: ustedes ven este edificio, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, que no sea derribada. Los discípulos, preocupados, algunos minutos después, ya en el monte de los olivos, mientras contemplaban el templo desde las alturas, entonces se acercan al maestro, Pedro, Santiago y Juan, y le preguntan: dinos, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mucha preocupación. Evidentemente nosotros, como adventistas, siempre interesados también, igual que los discípulos, que venga nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la respuesta de Jesús la encontramos en ese mismo capítulo 21 del libro de San Lucas, desde el versículo 8 en adelante. Versículo 19, entonces Jesús hizo referencia a una serie de señales en el mundo natural, en el mundo político, en el mundo social. En muchos aspectos Jesús presentó un sinnúmero de señales que iban a preceder antes de su venida. Pero en el versículo 20, aquí yo quiero que presten atención. En el versículo 20, Jesús entonces se detiene y les dice:
Les dice Jesús en el capítulo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. O sea, yo le dije a ustedes todas estas señales que hacen referencia a la destrucción del templo como a mi segunda venida. Está bien, ustedes van a observar el coronavirus, ustedes van a observar el terremoto por aquí, convulsiones sociales por allá, pero hay una señal que será fundamental para que ustedes logren entender que cuando eso ocurra es que mi venida está ahí mismo a la puerta. Desde que Jesús se fue, se ha estado diciendo que Cristo viene pronto. ¿Cuántas cosas han pasado en unos 2000 años que casi ya transcurren desde la ascensión de Jesús al reino de los cielos? ¿Cuántas cosas han ocurrido? Y cada generación de cristianos entiende que Jesús ya viene. Jesús no ha venido. ¿Cuántas señales? Ahora, para los judíos, Jesús le dijo claramente, todas estas cosas van a pasar, son principios de dolores, pero hay una señal que cuando eso ocurra, entonces ustedes tienen que tomar medidas y vivir conforme a esa señal. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, los judíos estaban bien atentos a esa señal. En el año 66 exactamente, los romanos decidieron sitiar la ciudad de Jerusalén. Durante 4 años fue sitiada, 4 años después la ciudad fue destruida. ¿Qué dice la sierva de Dios para conectar con el capítulo 13 del libro de Apocalipsis? ¿Qué relación guarda este acontecimiento con el capítulo 13 del libro de Apocalipsis? Me prefiero compartir con ustedes el texto que encontramos en la página 200 del libro Servicio Cristiano, para que entonces logremos entender en pocas palabras, por los minutos que tenemos, el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice la página 200 que por el decreto, presten atención a este texto, que imponga la institución del papá de Dios. Con ese decreto, nuestra nación se separará completamente de la justicia y se refiere a los Estados Unidos. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para así darse la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, y cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, en la asombrosa obra de Satanás, cuando eso ocurra, y que el fin, por lo tanto, está cerca. Y concluye el texto de la siguiente manera: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, así como los discípulos, será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Repito, así como el sitio de Jerusalén fue para ellos una señal, así la asunción de poder con el decreto dominical por parte de Estados Unidos será para nosotros también una gran amonestación. Ahora, ¿qué relación guarda este texto de la palabra de Dios, tanto el capítulo 21, específicamente verso 20, cuando ven a Jerusalén rodeada de ejército, y esta declaración, así como el sitio de Jerusalén fue una señal para los judíos, así la asunción de poder por parte de los Estados Unidos con la imposición de un decreto dominical será para nosotros los adventistas también una señal de que definitivamente Jesús ya está ahí, que no falta nada, que Jesús está a la puerta. Sin embargo, tanto en el capítulo 21 de Lucas como en esta página 200 de Servicio Cristiano hay dos poderes que se unen para generar ese acontecimiento de perseguir al pueblo de Dios. Y es exactamente la unión entre el Estado y la Iglesia, y que lo vemos claramente establecido en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Pido que vayamos allá. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, encontramos, hermanos, dos bestias. La primera bestia surge de la tierra. Comienza con el versículo 1 diciendo: me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre escrito. A continuación, a partir del versículo 2 hasta el versículo 10, va haciendo referencia exactamente a el poder de esta bestia que surge del mar
y lo que haría en contra del pueblo de Dios. Exactamente, uno de sus versículos dice que perseguiría, este poder, esta bestia, perseguiría al pueblo de Dios durante 42 meses, 1260 años. 42 meses. Esa bestia, conforme a la característica que presenta en los versículos 2 en adelante, y desde el mismo versículo 1, es la misma bestia que aparece en el capítulo 7 del libro de Daniel, la cuarta bestia. Esa bestia que surge específicamente del mar, no es más que el poder que se estableció a partir del año 538, cuando se divide naturalmente, termina la hegemonía del Imperio Romano desde el punto de vista político y comienza entonces lo que denominamos la Roma papal. O sea, el poder de una iglesia que se fue gestando, que se fue organizando, que se fue convirtiendo cada vez en una iglesia más pagana, pero llena de poder político, y a partir del año 538 entonces comienza a perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo con los dictados de la conciencia de ellos. Y esta persecución, que duró 1260 años hasta el pueblo de Dios, comenzó en el año 538 y terminó en el año 1798. Todos los detalles que existen con relación a lo que atravesó el pueblo de Dios son más que extraordinarios. El conflicto de los siglos dice que durante ese periodo, esa primera bestia que surge del mar, de naciones, de pueblos, de muchedumbre, y que son exactamente esos 10 cuernos, las naciones de Europa, de ese entonces, los serlos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, los suevos, los burgundios, sajones, alamanes, etcétera. Esas naciones que hoy tienen nombres diferentes, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia, España, precisamente en esos pueblos desarrolló, se fundamentó, se fortaleció esta primera bestia. Ahora, ¿qué es lo más importante aquí, hermanos, jóvenes? Que en el mismo capítulo 13, versículo 11, dice que en virtud de que la bestia recibe una herida de muerte, o sea, su poder temporal concluyó en el año 1798. Ese poder se extendió durante unos 1260 años. Estamos hablando del año 538 a 1798, ya el Papa Pío VI, que se opuso a la Revolución Francesa. Naturalmente, todo aquel que se opone a una revolución es un objetivo político, un objetivo militar. Y exactamente entonces Napoleón ordenó que se hiciera preso al Papa porque se oponía naturalmente a la Revolución Francesa, y es cuando Berthier, general francés, entonces hace preso al Papa en la misma Capilla Sixtina. Ahora, ahí terminó el poder temporal. Los versículos que van del 1 al 10, ustedes van a encontrar que dice que esa herida de muerte que recibió la primera bestia fue sanada porque 2 años después apareció otro papa de nombre Pío VI. Pío VII. Este papa recobró otra vez el poder de la iglesia porque lo primero que hizo fue reconocer la revolución, y al reconocer la revolución, las ocupaciones de Francia en todas esas zonas de Europa, entonces el mismo emperador Napoleón Bonaparte baja desde Francia, reconoce naturalmente su poder temporal ahí mismo en Roma, y se restablece el poder de esta bestia. Sin embargo, este poder no fue igual que el que tuvo desde el año 538 a 1798. Es tanto así que durante la Guerra Civil Italiana del año 1867 a 1870, naturalmente todo el poder y los acuerdos que tenía el Estado de Italia con el Vaticano se echaron a un lado. Es tanto así que en este mismo periodo había existido una relación temporal entre la segunda bestia, que vamos a tratar ahora, y la primera bestia, y un edicto de 1867 estableció que se rompían las relaciones diplomáticas entre la primera y la segunda bestia. Primera bestia, del 1 al 10. Esa primera bestia es incuestionablemente el Vaticano. Persiguió al pueblo de Dios, recibió una herida de muerte. Ese poder que tuvo durante 1260 años, trataría evidentemente de recobrarlo para volver a repetir las mismas escenas. ¿Qué dice el capítulo 13, versículo 11? Vamos allá. Dice el capítulo 13, versículo 11, después vi otra bestia, y esta bestia surgía de la tierra. Versículo 11, después vi otra bestia que surgía de la tierra y tenía 10 cuernos, 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella,
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra y hace que le hagan una imagen a la bestia, y que todos los moradores de la tierra, que aquellos, dicen los versículos siguientes, que no estén dispuestos a adorar a esa bestia, si es posible, se le quite la vida, que ninguno pueda ni siquiera comprar ni vender, a menos que no esté dispuesto a adorar a esa bestia. Esta segunda bestia, para no entrar en tantos detalles, es incuestionablemente la posición nuestra en la iglesia adventista, son los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hubiese pasado si en el año 1939 a un adventista se le pregunta, ¿Jesús está a la puerta? Bueno, yo puedo decir que sí, que Cristo está a la puerta, pero Jesús le dijo a los discípulos, ustedes pueden ver muchas señales, pero a menos que ustedes no vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que todavía no ha terminado todo. Falta algo importante, determinante para la destrucción del templo, y es cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Para 1939 no podemos decir que se había cumplido eso porque había una unificación entre el Estado y la Iglesia de Estados Unidos y el Vaticano. No podemos decirlo para el 39, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Pero este año fue clave en la historia de las relaciones diplomáticas de estos dos países. El presidente de ese entonces, Franklin Delano Roosevelt, nombró a un embajador del Vaticano llamado Myron Taylor. Myron Taylor no fue aceptado por el Congreso de los Estados Unidos como embajador en el Vaticano, porque exactamente en el año 1845 el presidente de ese entonces en Estados Unidos, James Polk, había establecido de manera puntual que las relaciones de Estados Unidos y el Vaticano, o sea, de la primera y la segunda bestia, serían relaciones de carácter comercial y que nunca serían relaciones religiosas. Nunca serían religiosas. O sea, cuando hay relaciones religiosas, quiero que sepan una cosa, jóvenes. El Vaticano es un Estado con dos condiciones. Hay una condición política y una condición religiosa. El Papa actual es presidente dignatario del Estado del Vaticano. Por lo tanto, una embajada en el Vaticano, cuando un embajador va de un país cualquiera al Vaticano, presenta lo que llaman cartas credenciales ante el Papa, reconociéndolo como presidente de un Estado. Ahora, si ese país reconoce que el Vaticano es la cabeza mundial de la iglesia cristiana, entonces también ese embajador presenta la carta credenciales no solamente al Papa como presidente de un Estado, sino también como sumo pontífice, como representante de Dios. Estados Unidos ha reconocido al Vaticano, lo reconoció durante muchos años como Estado, pero nunca como cabeza mundial de la iglesia cristiana, mucho menos que Estados Unidos era un país muy protestante. Para esos años ya las cosas han cambiado bastante. Por lo tanto, el presidente que nombra a Myron Taylor lo acepta como embajador. Luego vienen otros intentos, Mark Clark en el 45, otros más, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al año 1984, se nombra a William Wilson embajador en el Vaticano y lo acepta no solamente como embajador ante el Vaticano, reconociendo al Papa como presidente de un Estado, sino también reconociéndolo como cabeza mundial de la Iglesia cristiana y reconociéndolo como representante de Dios en la tierra. Si los fundadores de los Estados Unidos se hubiesen dado cuenta de eso, sus huesos hubiesen temblado dentro de la tumba, porque nunca se iban a concebir que Estados Unidos tendría relaciones con el Vaticano de ninguna manera. Ahora, ¿qué podemos decir? Jesús está a la puerta. Es una señal como los discípulos, cuando ven a Jerusalén rodeada de ejércitos, se están dando las condiciones para que estos dos estados, Estados Unidos y el Vaticano, más allá de todo lo que está pasando en el mundo, que pareciera que los chinos van a avanzar, que van a avanzar la Unión Europea, pero ¿se están unificando ellos lo suficiente? ¿Qué está pasando entre ellos? El primer paso, escuchen bien, jóvenes, en estos 4 minutos que restan, el primer paso que debía darse era incuestionablemente que Estados Unidos reconociera al Vaticano como cabeza mundial de la iglesia cristiana. Y lo reconoció con William Wilson 24 de septiembre de 1984, enviándolo como embajador, no solamente ante el Vaticano como Estado, sino también ante la Santa Sede como cabeza mundial de la iglesia cristiana y por lo tanto del protestantismo norteamericano. Hubo una unificación ahí extraordinaria. Está Jesús a la puerta. Ese hecho tenemos que conectarlo con lo que pasó 17 de mayo del año 1961, jóvenes. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitió una declaración que le llaman jurisprudencia en materia de derecho, donde la Suprema Corte dice que la ley dominical no es una ley
religiosa, sino una ley civil, y que por lo tanto, como es una ley civil, es una ley constitucional. De manera que cuando surge el decreto dominical, nadie podrá introducir una demanda sobre la base de que se están violando derechos humanos porque se está obligando a que se adore a Dios conforme a como lo establece el Estado. No, porque ya dijo la Suprema Corte que la ley dominical no es una ley religiosa, es una ley civil que procura el bienestar de la familia y la recuperación del clima en la tierra, que eso es lo que se está supuestamente buscando, pero no sabemos lo que hay detrás. ¿Qué significa eso? Primera bestia, Apocalipsis 13, el Vaticano. Segunda bestia, Estados Unidos. Que se unifiquen para que evidentemente comience entonces a rodear al pueblo de Dios. Finalmente, van a imponerle al mundo la legislación dominical y usted y yo, dice el texto del capítulo 21 a Lucas, mi mensaje para ustedes esta noche, mi llamado, lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos, después de tantas señales, y ustedes se van a dar cuenta cuál va a ser la señal principal. Ya el versículo 32 a 34 del capítulo 21 dice, cuando ustedes vean que estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Los discípulos no tenían redes sociales, no podían darse cuenta de lo que estaba pasando, a menos que no lo supieran por los medios que tenían en ese entonces, sumamente limitados, pero nosotros estamos sumamente informados de todo lo que está pasando, porque tenemos redes sociales que nos dicen cada día qué está pasando en el mundo, en esta aldea global. ¿Qué nos queda a nosotros? Lo que dice Jesús, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cristo viene pronto. Nuestro Padre Celestial quiere llevarnos al reino de los cielos. No tenemos que permanecer más tiempo ya aquí en esta tierra, porque aquí no hay nada que buscar. Miren jóvenes, nada que buscar. Sigamos estudiando, echando hacia adelante nuestros sueños, nuestros planes, pero fundamentalmente, prepararnos para irnos con Cristo a las mansiones celestiales. Así que muchas bendiciones para todos.